Bueno, bien, muy buenos días para todos, el Señor les bendice más. Me alegra verlos sonrientes. Desde aquí se ven todos muy lindos. Ustedes están orando para que de aquí a diciembre tengamos 2 cultos. Cada uno de ustedes tiene ese compromiso de traer un nuevo creyente, uno, en un año. Muy difícil, no. Ya habíamos quedado que no es nada difícil. El asunto es hacerlo. Tengan la absoluta seguridad que cuando el corazón está dispuesto, Dios hace lo que tenga que hacer. Ok, muy bien. Quiero contarles que tengo unos amigos muy queridos que se llaman los mormones. Un día llegaron a mi casa la semana antepasada y me llamó la atención algo que dijeron cuando golpearon allí en la puerta. Yo pregunté quién es y ellos contestaron sin dudarlo: somos los misioneros. Esa fue su presentación. Yo les abrí, estuvimos conversando un poco y ellos me pidieron que si podían venir a charlar conmigo acerca de lo que ellos creían. Yo les dije que sí. Yo les dije: vengan, vengan cuando quieran, pero con una condición: que el tiempo que ustedes hablen me dejen hablar a mí también. Ese fue el compromiso. Quedamos de vernos el jueves pasado a las 5 en punto de la tarde. Aquí está mi hija Sarita, que no me deja mentir, que eran las 5:00 de la tarde cuando sonó el timbre en la casa. Y eran hechos. Mis amigos los mormones. Quiero contarles que son dos muchachos jovencitos, muy queridos, muy buenas personas. Quiero decirles que se refleja en su rostro una cierta paz. Quiero contarles que ellos están muy dispuestos, muy, pero muy dispuestos. Uno de ellos se llama el Elder Velázquez y el otro es el Elder Kelly. Son peruanos, uno es peruano y el otro es gringo. Estuve charlando largo con ellos, 2 horas. Y quiero contarles que al comenzar nuestra charla, yo les dije lo siguiente, se los voy a repetir. Le dije: muchachos, quiero decirles que admiro profundamente su dedicación. Quiero decirle que admiro muchísimo el hecho de que ustedes se hayan venido desde sus tierras lejanas, unas más que otras, para venir a hablar lo que realmente ustedes están convencidos en su corazón. Quiero decirles que tengo múltiples preguntas que les quiero hacer, pero no se vayan a sentir mal en ningún momento. No tengo ningún ánimo diferente a que juntos podamos encontrar la verdad. Así les dije y ellos dijeron: listo, está muy bien. Ellos llevaron varias cosas, llevan unas maletas más bien grandes. Yo no sé si ustedes saben, mis amados, que ellos tienen como autoridad 4 libros diferentes. 4 libros. Uno es la Biblia, el otro es un libro que se llama el Libro de Mormón, que es, según ellos, una nueva revelación del Evangelio de Jesucristo. El otro se llama La Perla de Gran Precio y el último se llama Doctrina y Convenios y Doctrina. Los 4. La primera pregunta que yo les dije, y esta es solamente una introducción, hoy no vamos a hablar de sectas, ni mucho menos. La primera pregunta que les dije: díganme ustedes, de esos 4 libros que yo les acabo de mencionar, ¿todos son su fuente de autoridad? Dijeron sí. Primera pregunta: ¿en qué jerarquía tienen ustedes esos libros? ¿Cuál es el primero o cuál es el segundo o el tercero, si es que la hay? Me dijeron que no, que todos tienen la misma autoridad. 4 libros, todos con la misma autoridad de la palabra de Dios.
quiero decirle que eso los coloca a ellos en una situación muy difícil de poder ministrar o evangelizar a alguien que solamente tiene este libro como única fuente de autoridad. Quiero decirles que estuvo un poquito complicado para ellos responderme una de las preguntas que yo le hice, que es la columna vertebral de la doctrina mormona. Ellos le sostienen al mundo, sin ponerse colorados, que Dios es un hombre exaltado, que Dios un día fue como usted y como yo, y que un proceso que tuvo lo convirtió en Dios, llegó a ser Dios. La cosa no para ahí. El asunto para ellos es que cada uno de los que acepten esa fe pueden llegar a ser dioses. Por lo menos son dioses con D pequeñita, no son D mayúscula. Le dije yo que para mí la palabra me dice con total claridad que Dios no cambia, que Dios no cambia. E imagínense ustedes que si fue un hombre que llegó a ser Dios, ¿se imaginan ustedes ese cambio tan extraordinario? ¿Ustedes vieron el título del editorial de hoy? Que dice algo así como, ¿sí lo están viendo? Él es así, dice. ¿Alguien puede por favor decir en voz alta lo que dice a continuación? Con un Dios que se hace hombre. O sea que yo predico algo diferente de ellos. Yo conozco un Dios que se hizo hombre, pero ellos predican es un hombre que se hizo Dios. Justamente en eso estuvo inspirado ese editorial que ustedes ven ahí. ¿Por qué lo estoy comentando? Sencillamente porque, si bien es cierto, ellos tienen múltiples verdades que predican para ellos como ciertas, nosotros solamente tenemos una, pero quiero decirles, mis amados, que por más equivocados que puedan estar, tienen una perseverancia extraordinaria. El primer ejemplo que me dieron fue la puntualidad. Lloviendo y tronando, 5 en punto, llegaron a la casa. Hoy vamos a referirnos brevemente no a ellos, sino quiero comentarles porque me llama poderosísimamente la atención, que no he empezado a predicar y ya se me acabó el tiempo. En el editorial de la prensa, del editorial del boletín que ustedes ven ahí, no en el editorial, sino en páginas internas, ustedes ven una corta biografía de William Carey. William Carey es considerado el padre de las misiones modernas. Lo que dicen ahí es pálido reflejo de lo que ese hombre hizo en la India. Allá había, entre otras, una costumbre que se llamaba el tari. Yo no sé si ustedes lo han oído mencionar. Era una costumbre en la India que consistía en que si una mujer por cualquier circunstancia quedaba viuda, ella igual tenía que morir, tenía que ser muerta y ser enterrada simultáneamente con su esposo. Esa costumbre fue abolida en la India gracias a la intervención de ese hombre que ustedes ven ahí, William Carey. Desde luego acompañado por el Señor. Él fue el que hizo ese cambio en la India. Si hay algo que nosotros debemos tener para que nuestro ministerio sea efectivo, como el de estas personas, como el de William Carey, como tantos otros misioneros, y creo yo como mis amigos los mormones, hay algo que nosotros definitivamente debemos tener, y es ser personas estables en lo que creemos. Voy a referirme brevemente a eso. Voy a predicar en 15 minutos. Les ruego el favor que tengamos plena atención.
me comprometo con ustedes que en 15 minutos voy a predicar. ¿Qué es la estabilidad? Es algo que nos lleva a nosotros a ser siempre las mismas personas. Que seamos confiables, que cuando algo se nos confíe, se cumpla. Que cuando nos digan y nosotros nos comprometamos, las cosas realmente se hagan. Que si alguien me encomienda a mí una diligencia, sea cual sea, y yo digo sí, esa diligencia se hace. Llueva, truene o relampaguee. Y cuando me digan, Jairo, fulano, me hizo el favor, hermano, la respuesta no sea otra que sí. Tuve que ir lejos, me costó mucho trabajo, pero se hizo. Y aquí está el resultado. Quiero que nos refiramos brevemente hoy a una persona que definitivamente de estable no tenía nada. Aún así quiero decirles que fue una persona que hoy la conocemos como estable. ¿Saben ustedes a quién me refiero? Bueno, menos mal que todos estamos en igualdad de condiciones. Me estoy refiriendo al apóstol Pedro. Quiero por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y 6. Ustedes todos conocen a Pedro, ¿no es cierto? ¿Lo han oído mencionar? Enrique, ¿tú lo has oído mencionar? Ok, muy bien. Hoy vamos a mirar desde varios puntos de vista al apóstol Pedro. Vamos a someternos a la palabra del Señor, pero antes de eso, ¿qué vamos a hacer? Orar. Muy bien. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que te dedicamos, Señor. Gracias por tu palabra, nos vamos a exponer a ella. Permite, Padre Santo, que la enseñanza que hoy has enviado se fije en el corazón de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias y te pido que me hagas un comunicador eficaz de tu palabra, Señor, y que lo que aquí se diga en este púlpito sea exactamente lo que tú has enviado a esta tu iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ok, vamos por favor al capítulo 16 y vamos a comenzar desde el verso 13. ¿Ya estamos ubicados? Ok, y dice así: viniendo Jesús, ¿a dónde? A la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo? ¿De quién? Vamos a repetir esa pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Continúen, mis amados, verso 14. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Parece la misma pregunta, pero ¿ven ustedes que es distinta? Primero les pregunta, los que están afuera en el mundo, ¿quién cree que es el Hijo del Hombre? Y ellos dicen lo que ustedes acaban de escuchar. Y a continuación les dice: y ustedes, o sea, ustedes discípulos, ¿quién cree que soy yo? ¿Está haciendo la misma pregunta o no? Diría uno, ¿quién sabe? Pareciera que sí, o de pronto no. Vamos a ver qué sucede. Y continúa, respondiendo, ¿quién? Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Continúe. Y yo también te digo, escuchen por favor, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y las puertas de qué? ¿Qué es el Hades? Infierno. Eso es un término griego. No prevalecerán sobre ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Verso 20, dice: semejante verdad, y les dijo, a nadie se lo cuente. Vamos a ver un momentico a Pedro. Imagínense ustedes un Pedro que era una persona bien volada, ustedes lo conocen, tenía un carácter, parecía, en realidad parecía como bipolar, se los digo sinceramente. Resulta que está aquí con el maestro y el maestro le está diciendo algo bien particular, le hace una pregunta y le dice: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Creo que ni siquiera lo dejó terminar la pregunta cuando ya la contestó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién contestó eso? Pedro, cuyo nombre significa ¿qué? Piedra. Realmente significa hombre de roca. Hombre de roca significa eso. Sin embargo, el Señor a continuación le dice algo todavía extraordinario y le dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Saben ustedes que de allí la Iglesia Católica se toma para decir que Pedro fue el primer papa, con base en eso que acaban de decir? Pero lo que el Señor le dice es: sobre esta roca yo voy a construir su iglesia, mi iglesia. Resulta que primero le dice Pedro en masculino, porque se está hablando con un hombre masculino, hombre roca le dice, pero a continuación habla en femenino: y sobre esta roca construiré mi iglesia. Resulta que en este momento el Señor le está diciendo a Pedro algo absolutamente extraordinario. Resulta que la roca no es Pedro en ese momento, porque pareciera eso. Dicen: sobre esta roca yo construiré mi iglesia. Si él era el primer papa, quiere decir que sobre ese primer papa yo voy a hacer mi iglesia. Pero aquí tenemos a dos personas, tenemos a Pedro y tenemos al Señor Jesucristo. Entonces yo les voy a hacer una pregunta de muy fácil respuesta. Si yo quito a Pedro, ¿se me cae la iglesia? Y si quito al Señor, ¿se me cae la iglesia? Entonces, ¿cuál de los dos es la roca? Entonces no hay tal para creer que sea Pedro las rocas sobre la que se va a construir la iglesia. ¿Sí? Miren ustedes cómo el Señor está exaltando a Pedro de una manera muy especial. Pero resulta que para eso que el Señor le está diciendo, va a tener que desempeñar un ministerio absolutamente especial. Pero resulta que los ministros deben tener el mismo carácter del ministerio que se les está delegando. Yo no puedo esperar que una persona me adelante un maravilloso ministerio, un ministerio sólido, cuando esa persona es una persona inestable. Resulta que así van pasando las cosas y la historia se sigue desarrollando. Y me encanta porque definitivamente el Señor nos cuenta muchas cosas que nosotros no conocíamos de Pedro y nos hace ver unas circunstancias que de él no conocíamos. Hay algo que queda absolutamente claro: Pedro amaba al Señor Jesucristo, pero contrario a su nombre, piedra, hombre de roca, era una persona supremamente inestable, y hoy vamos a ver de qué manera cambiaba cada rato. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Todos ustedes van a saber que lo que voy a decir está en el Evangelio. Tengo las citas y se las voy a dictar de una vez para que ustedes las escudriñen más adelante, y definitivamente yo las voy a referir sin darle lectura. Me voy a basar en Mateo 16, 13 al 23, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, en Mateo 18, 18, 28, 31 al 41, 69 al 75, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. ¿Está quedando grabado, Miguelito? Se las voy a repetir. Mateo 16, 13, Primera de Pedro 2 al 5, perdón, capítulo 2, verso 5, Mateo 18, 18, capítulo 28, 31 al 41,
y versos 69 al 75 de Mateo 18. Y Marcos capítulo 14, prácticamente todo. Ok, entonces sigue adelante Pedro hablando con el Señor Jesucristo y ya vimos lo que el Señor le acaba de decir y siguen adelante. Lo que me gusta mucho es que le dice, sobre esta roca construiré mi iglesia. Parece que el Señor tuviera en mente esto que acababa de referir terminando el sermón del monte, como lo oímos, cuando nos decía que había un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y otro necio que construyó la misma casa con los mismos materiales, pero resolvió hacerlo sobre la arena. Dice que la que estaba sobre la arena sucumbió, pero la que estaba sobre la roca, esa se sostuvo, ¿cierto? ¿De qué roca estamos hablando? Cristo. O sea que nos confirma una vez más que la roca no es Pedro, sino que la roca es Él, el Señor Jesucristo. Cuando le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que le está diciendo es, sobre lo que tú acabas de decir, sobre esa verdad que no te la reveló hombre, sino que te la reveló mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué razón? Porque ustedes escucharon la gente que creía que era Jesucristo. Él lo preguntó y le contestaron. Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o cualquier otro profeta. O sea que el hombre creía que él era una persona más o un profeta especial que había venido, pero ninguno de ellos pudo contestar lo que contestó Pedro. Luego ningún hombre se lo dijo a Pedro, nadie sino Dios le reveló a Pedro una extraordinaria revelación, que ese hombre que estaba al frente era el Hijo del Dios viviente. Y así le dice el Señor, bienaventurado seas, Pedro, porque lo que acabas de decir ningún hombre te lo dijo, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí vemos a Pedro totalmente encumbrado, está en las alturas maravillosas, el Señor le está diciendo cosas maravillosas, pero resulta que más adelante, cuando el Señor los lleva a un determinado lugar, el jardín de Getsemaní, y allí les cuenta, por favor oren, porque ha de sucederme algo terrible, dice. En otro lo estoy parafraseando. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Coge a su maestro, se lo lleva aquí del brazo y le dice, maestro, tal cosa nunca te suceda, ¿no? Procura, evita que eso pase. Y el Señor inmediatamente levanta su voz y le dice, retírate de mí, Satanás. ¿Qué pasó con Pedro? Pero si hace un momentico lo estábamos viendo en el curubito, ¿sí? En unas alturas maravillosas, y ahora lo vemos transitando en unas profundidades peligrosas. ¿Qué pasó? ¿Era el mismo Pedro o no? Hace un momentico estaba bien ensalzado y ahora el Señor le está diciendo que es un elemento usado por Satanás. ¿Es el mismo Pedro? Es el mismo Pedro. ¿Ustedes creen que él estaba intentando mentir o engañar a alguien? No. Cuando llegan a buscar al Señor, ¿quiénes llegan? Muchas personas. Llegan armados, con palos, con cosas, con espadas. Y cuentan que cuando se llegan al Señor Jesucristo, después de la traición de Judas, que le da su beso, dice que Pedro, el mismo que estaba ahí hace un momentico, al que le dijeron, retírate de mí, Satanás, quiere estar al lado del Señor permanentemente y le ha dicho que él no se va a escandalizar cuando todos se aparten de él, porque lo van a buscar y lo van a ejecutar, ¿sí? Y él dice, Señor, aquí por esta le digo que primero me muero antes de negarte. Yo no, este pecho no se va a escandalizar por absolutamente nada, ni voy a salir corriendo. Se lo acaba de decir, mire cómo cambia. Primero está feliz, después está en el piso, ahora se volvió a exaltar, va así, ¿sí? Parece un tobogán, sube y baja. Dice, ¿es el mismo Pedro o lo cambiaron? Sí, es el mismo. El mismo Señor Jesucristo le dice, es que el espíritu es fuerte, pero a la verdad la carne es muy débil. Ese era Pedro.
Y así mismo se describía a Pablo en Romanos, ¿recuerdan? Así mismo se describía a Pablo en Romanos 6, 7 y 8, usted lo puede leer. Pero aquí es Pedro, para que ustedes se den cuenta cómo es una persona que va fluctuando permanentemente. Sin embargo, el Señor le dijo también en esta oportunidad, cuando le dijo, tú eres piedra, sobre esta piedra, sobre esta roca construiré mi iglesia, le dijo algo también muy especial, y tiene que ver con, ¿qué le dijo? Que le iba a dar las llaves ¿de qué? ¿De la iglesia? Del reino de los cielos. ¿Se las dio o no se las dio? ¿Las usó o no las usó? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿Ustedes le entregarían sus llaves a una persona inestable que usted no sabe si después lo va a conseguir o no lo va a conseguir? Yo creo que ni siquiera la de nuestra casa, que no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Sin embargo, se las entrega y él la usó y la abrió en Hechos 2 para los judíos y la abrió en Hechos 10 para los gentiles. O sea que sí aprendió a usarla. Quiere decir que este Pedro fue teniendo un proceso interesante en el que el Señor lo fue afincando para hacerlo exactamente lo que él quería que fuera y se pareciese cada más a una verdadera roca. Resulta que el Señor sigue hablando con Pedro, sigue hablando con todos y cada uno de sus discípulos, con los que estaba ahí, con sus parces, con los llaverías, con los más cercanos, y resulta que Pedro en este momento le acaba de decir al Señor, por todo eso que tú me dijiste y porque yo te amo, yo no me voy a escandalizar, pase lo que pase contigo. De modo que llega en ese momento todos estos servidores, entre ellos el siervo del sumo sacerdote que se llama Malco, y llega y de una vez Pedro va sacando la espada y racataplún, oreja. ¿Cuál torero? Oreja de Malco. Yo les hago una pregunta, ¿estaba o no Pedro dispuesto a morir por el Señor? Ah, por supuesto que sí estaba dispuesto a morir, porque él sabía lo que eso iba a representar. ¿Cuántos eran ellos comparado con toda la turba que estaba llegando a llevarse al Señor? Ese acto demuestra que Pedro sí estaba dispuesto a morir por él, que él amaba al Señor. Había un sustrato en el corazón que era lo que iba a hacer de Pedro ese hombre en el que el Señor Jesucristo se pudiera apoyar. Y resulta que cuando, llegan, se llevan al Señor y el Señor coge la oreja y se la vuelve a pegar y le dice, Pedro, vuelve a guardar tu espada. ¿Qué hacía un pescador con una espada? Eso no me lo pregunten porque no tengo ni idea, pero lo que sí es, yo les garantizo una cosa, él no tiró a bajarle la oreja. No, se los aseguro. Yo no creo que fuera tan hábil con esa espada que le hubiera calculado la oreja. No, él le tiró a la mitad de la cabeza, estoy seguro, y el otro se le movió y se quedó sin oreja. Pero aún así cogen al Señor y se lo llevan. Y Pedro va caminando al pie de él, ¿cierto que sí? ¿Qué pasó? El que quería morir por el Señor hace un momentico, ¿qué se hizo? Si lo vieron como sube y baja, vea, parece un yoyo, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Todos nosotros somos igualitos. Todos nosotros somos igualitos. Se llevan al Señor. Pedro lo mira de lejos y dice que se lo llevan y estaba en el patio allá del procurador y estaba ahí, él miraba, pero dice que se sentó con los alguaciles para calentarse, ¿sí? Y ahí estaba, dispuesto a morir por el Señor, quién sabe. Ya estaba calentándose a la madrugada, creo que todavía no amanecía bien, y el Señor estaba allí, y resulta que está aquí conversando, pero mirando al Señor, qué es lo que le está pasando en ese momento, y justamente pasa una señora ahí que vendía verduras, o qué sé yo qué hacía, y le dice, tú eras de ellos, tú caminaste con Jesús Nazareno, y él inmediatamente brinca y le dice, ¿yo? Nunca, es más, ni siquiera sé de qué estás hablando.
Oiga, pero es el mismo Pedro. Yo no, si lo ven que es como bipolar. En un momento sí, al otro no. Al otro sí, al otro no. Uno no logra ubicarse, ¿qué es lo que está pasando? Hace un momento estaba diciéndole, así me toque dar la vida por ti, yo no te negaré. Y está haciendo todo lo contrario. Está tratando de salvar su vida y por eso miente. Todo lo contrario de lo que dijo, pero el Señor ya se lo había advertido. Sin embargo, quiero contarles que el Señor repetidas veces le dice a Pedro que él va a ser una persona especial. Él lo restablece, él lo usa de una manera extraordinaria y ustedes lo saben mejor que yo. Nadie caminó sobre el agua sino Pedro. Nadie le hizo preguntas tan tenaces al Señor como Pedro, y él se las contestó todas. Lo estaba cimentando para que aprendiera, para que supiera qué era servir al Señor. Lo estaba entrenando. Pero resulta que Pedro era una persona que se caracterizaba por ser así. Hoy estoy sí o mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Yo pregunto, ¿ustedes le entregarían grandes responsabilidades a una persona así? De pronto sí, pero tendré que dedicarle mucho tiempo para que se comporte como usted quiere que se debe comportar. ¿Estamos o no? ¿Me comunico, iglesia? ¿El Señor nos puede usar? ¿Sí? Ustedes un día hacen el devocional contentos. A la 1 de la tarde les da por hacer otro, ¿cierto? Y como a eso de las 7 dijo, oiga, está siendo bueno para orar, me voy a poner a orar y voy a hacer otro devocional. Al otro día se le olvidó. Ay, iba a orar, iba a comer y se le olvidó orar por los alimentos. Así somos nosotros. Sin embargo, les quiero decir, mis amados, que un hombre tan fluctuante como Pedro fue usado de una manera prodigiosa y se le entregaron las llaves del reino y él hizo buen uso. Infortunadamente Pedro declara con el Señor que él nunca, nunca, nunca lo va a negar. ¿Cuál fue su error? El error fue muy simple. Él creyó que ya era lo que anhelaba hacer. Ese fue su error. Ese fue su error. Él creyó que ya era lo que anhelaba hacer, pero estaba todavía muy lejos de serlo. Pero había algo que estaba parecido a lo de mis amigos los mormones, que aunque estén tan equivocados, había algo en su corazón que lo predicaban como verdad. Pedro, después de todo lo que le pasa, y el Señor le ha dicho, no le cuenten a nadie esa verdad que acaban de oír. ¿Por qué razón? Porque el Señor sabía que si hablaban eso, muy seguramente los iban a matar. Y para poder hablar esto, esas verdades, tenía que llegar un poder especial, que fue el Espíritu Santo de Dios. El primer discurso de evangelismo lo pronunció Pedro, el primero, y lo entendió también, que fueron 3,000 personas que se convirtieron. Todos los días sucedía eso. Personas por miles llegaban a los pies del Señor por la predicación de un inestable que pocos días atrás no tenía ni la menor idea de cómo tener su lengua, porque hablaba con una liberalidad que yo creo que ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Ese es Pedro, ese es Jairo, ese es cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos que de aquí a diciembre tengamos 2 cultos. Así es. Pero quiero contarles que si empezamos a fluctuar como Pedro, muy seguramente no vamos a alcanzar nada. Tenemos que ser radicales, mis amados. Radicales. ¿Para qué? Para que la persona que nos escuche pueda tener la certeza que en mi corazón está la verdad de Jesucristo y que es la mejor opción para un mundo que se está perdiendo. Quiero contarles, mis amados, que definitivamente no es fácil para Pedro, no es fácil para ninguno de nosotros que podamos hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, pero definitivamente Él está contando con nosotros. Mis amados, definitivamente es una cosa terrible decir mentiras, como lo que estaba diciendo Pedro, pero es más terrible todavía creérselas. Eso sí que es grave.
Y Pedro parece que se las creía. La experiencia y su vida le enseñó cuán equivocado estaba. Que poquito a poco iba a hacer lo que Dios quería, sí, pero vaya que le costó. Infortunadamente tengo que decirles algo triste, pero que es necesario. La medida de nuestra habilidad para seguir al Señor no nos sirve de nada. Tenemos es que hacerlo. No solamente ser hábiles, sino ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. El Señor no nos evalúa a nosotros por la habilidad, sino por lo que hacemos. Quiero decirles que uno no se salva por llevar miles de personas. En estos días, mi hermana Belencita, yo creo que tuvo la oportunidad de conocer la hacienda de Billy Graham. Dicen que ese hombre ha llevado a los pies del Señor cerca de 300 millones de personas. Pero quiero decirles que igual recompensa tiene el que lleva 300 personas que el que lleva uno. El Señor no nos va a medir por cuartas, mis amados. El Señor va a evaluar la disposición de mi corazón para hacer lo que Él me mandó que yo hiciera. Tenemos pues que dejar de ser fluctuantes. Hoy estamos de acuerdo con todo, mañana somos los críticos más acérrimos. Hoy decimos que sí, mañana decimos que no. Las cosas nos van cambiando, pero aún así el Señor quiere y espera que nosotros hagamos la obra que Él quiere que hagamos. Mire, todavía hay hartas sillas vacías para un solo culto. El compromiso, mis amados, es determinante. Tenemos que predicar. Quiero en este momento participarles de algo. En días pasados estuvieron aquí en la iglesia, cuando digo en días pasados, aproximadamente hace un mes, la señora rectora del colegio Tomás Carrasquilla, cuyo nombre no recuerdo ahora, y vino acompañada de 5 de sus maestros. Pidieron hablar conmigo. Ese día estaba yo hablando aquí con unas personas que están aquí sentadas en este momento. El propósito era que si les prestábamos las instalaciones de la iglesia para dictarle música a los niños. El distrito está empeñado en enseñarle cosas a los niños para que no tengan mucho tiempo libre sin usar. La profesora Ruth lo sabe mejor que yo. Aquí estuvieron. Mi respuesta inmediatamente fue: en lo que podamos ser útiles, tengo mucho gusto. Por favor, háganme saber de qué forma les podemos ayudar. Una sola condición. Sí, ¿cuál es? Que si ustedes vienen acá, vienen con la absoluta convicción que esta es la casa de Dios. Y esta casa de Dios es una casa de oración. Les prestamos el espacio con la condición que me dejen echar la red, que me dejen predicarle a los niños y a todas las personas que vengan. Ahí perdió el impulso. Lo voy a consultar. Saben ustedes que aquí, como en los Estados Unidos, a Dios se sacó de todas partes. Pasó casi un mes y la semana pasada volvió a llamar. Estamos de acuerdo. Tenemos que mirar un contrato. Parece que el contrato que más se ajusta es un contrato de derechos cumplidos. Ya miraremos después, les digo. Les estoy avisando. Porque es que nuestras oraciones han sido que nos permita el Señor llegar al vecindario. Y miren la respuesta. En ese colegio, les aseguro que hay niños y personas de todo el vecindario. Ese colegio queda allá frente a la alcaldía, Tomás Carrasquilla, creo que ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, mis amados, la oración es que para cuando tengamos la oportunidad de ministrar al Señor, porque la vamos a tener, porque el Señor nos va a traer las personas acá, ¿sí? Ya que no fuimos a buscarlas, el Señor nos las va a traer. Y cada uno de ustedes, mis amados, con una decisión de corazón, van a tener un hijo espiritual al que van a tener que cuidar, porque en diciembre vamos a tener 2 cultos acá. ¿Eso está claro? ¿Eso está claro o no? ¿Se le miden o no? Ah, bueno, entonces vamos a ver. La gloria para el Señor, sí. Gloria a Dios. Aquí estamos.
el Señor nos los va a traer, mis amados. Vamos a tener que ser como Pedro. Sí, ahorita somos fluctuantes, pero hoy Pedro nos demostró que fue una persona que realmente aprendió a hacer lo que Dios quería que fuera. Oremos, iglesia. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar. Pastor Mario, ¿quiere por favor orar para terminar este momento? Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque cada que venimos a la iglesia venimos con un propósito: escuchar tu palabra, conocer más de ti, saludar los hermanos. Señor, gracias porque hoy se ha podido hacer todo, cantar para ti, estar acá y estar en tu presencia. Señor, gracias por las personas que han venido, que ojalá podamos invitar a otros para que otros puedan conocer de ti. Ahora, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, porque lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén.